noches, ministros. ¿Cómo están? Por favor, para el primer ministro, usted mencionó que ha podido ver la caminata, la marcha de los ciudadanos desde Puente Piedra, pero ¿qué le diría a ellos? Se habla mucho sobre la marcha pacífica, pero no hay respuesta ante sus pedidos. Me imagino que usted ha visto en diferentes medios de comunicación todos los pedidos que ellos han realizado. Están cansados, sienten que hay una inacción por parte del gobierno ante la ola de extorsiones. Si me permite también en esa línea, para que nos pueda manifestar, dice que los transportistas que les habían dicho que sí iban a salir hoy día han salido con normalidad. Sin embargo, Etuchiza y Vipusa no se ha visto su recorrido hoy. Precisamente también los ciudadanos han manifestado eso y se corrobora con que en las calles se ha visto un vacío. Para que nos pueda precisar si es que usted ha conversado con ellos en estas horas últimas. Muchas gracias. Gracias. Yo me voy a referir en primer término a esta expresión que tuve cuando me refería que detectamos una marcha que se iniciaba poco antes de Puente Piedra y que marchaba con dirección a la Plaza 2 de Mayo y según se nos había advertido, luego de la Plaza 2 de Mayo iban a pasar a la Plaza San Martín y al Congreso de la República. Me refería a que era una marcha absolutamente pacífica, que estaba resguardada por la Policía Nacional, han recorrido varios kilómetros en armonía total. Los manifestantes pudieron expresar libremente y a viva voz sus arengas, se han visto también las pancartas, y a eso es a lo que yo me refería cuando hablaba de la normalidad y la marcha pacífica. Sin embargo, debo reconocer, señorita, como usted ha expresado, que a lo largo de la jornada habían varias expresiones que tenían que ver con demandas. Mire usted, algunas de esas obedecían a demandas que ya venimos atendiendo, que es el tema de la extorsión y la inseguridad, el Grupo Gorex, el 111 y la permanente intervención de la Policía Nacional en las zonas más conflictivas. Pero por otro lado, había también algunas marchas que le tengo que decir a usted, sinceramente me llamaban la atención. Hablaban de nueva constituyente, la vacancia de Dina Boluarte. Tenemos algunas declaraciones que incluso hablan de la libertad de Castillo. Amén de la derogatoria de la ley 32-108. Mire usted, nosotros podemos dar cuenta y comprometernos de aquello que está en nuestras manos y aquello que podemos nosotros solucionar. ¿A qué me refiero, señorita? Cuando se habla de la ley 32-108, por ejemplo, hoy día mismo en el Congreso, a través de la presidencia del Congreso, se está viendo la fórmula para reunir a las 13 agrupaciones, a las 13 bancadas y poder encontrar una solución a esta demanda. Pero ya escapa de manos del Poder Ejecutivo poder siquiera pretender la derogatoria de esta ley. Por eso el Congreso lo está atendiendo. Y por otro lado, hay cosas que realmente resultan innegociables de plano. Nosotros no podemos hablar de libertad de Castillo cuando Castillo es un golpista. Y no solamente está preso por golpista, sino también está preso, recordarán ustedes, por gravísimos actos de corrupción, que no los denunciamos nosotros. Los denunciaron sus correligionarios, los denunciaron sus familiares, sus amigos, sus exministros. Por favor, allí nosotros no podemos hacer nada. Entonces sí atendemos las demandas, escuchamos las demandas y como lo dije al principio de mi intervención, todo aquello a lo que nos habíamos comprometido lo hemos satisfecho plenamente. Usted, ministro, puede responder la segunda parte de la pregunta sobre... Oh, perdón, sí, es usted, ¿verdad? Disculpe, es el señor ministro de Transporte quien va a responder la segunda parte de su pregunta. Adelante, Raúl, por favor. Sí, como mencioné en la presentación, cuando comenzó la mañana se observó que no estaban saliendo los buses de transporte regular o convencional. O sea, la proporción en la que estaban saliendo no era suficiente. De hecho, por ejemplo, la empresa Cruces del Centro, que es una empresa que va por la avenida Evitamiento y luego agarra la avenida Tupac Amaru hasta el kilómetro 22, salió desde muy temprano, estuvo saliendo y han estado operando con normalidad todo el día. Y otras fueron incrementando a lo largo de la mañana este proceso en la medida, como mencioné, que los conductores llegaban. Una de ellas es el Chino. El Chino justamente ha estado operando, hemos observado nosotros que comenzó alrededor de 25% operación temprano y a lo largo de la mañana fue aumentando su posición y llegó casi al 40% de presencia. Y sin duda ha habido todavía empresas de transporte regular que no han salido. El reporte que tenemos efectivamente es que Vipusa no salió. Pero sí tenemos
como al contraargumento a aquello que se plantea, salió la empresa Nuevo Perú, Etsibolsa, Santa Rosa, Edilberto Ramos, Cruz del Centro, California, Consorcio Vía, Translima, Guandoy, Transporte Pesquero, la Unidad de Villa, Consorcio Vía, Guandoy, Transmusa, Los Laureles, Metrolima, 5 Estrellas, 5 Continentes, los carros amarillos, El Molinero, Esmarza, y la verdad hay una lista que justamente la ATU nos ha reportado de empresas que sí salieron. Y en ese sentido es que sí ha habido transporte regular, no en el volumen que inicialmente uno hubiera esperado y que hay cotidianamente, pero lo que se ha logrado es que no solamente utilicen las vías de transporte regular, sino también otros medios de transporte que han permitido justamente atender la demanda laboral, y eso se refleja en el número de trabajadores que han asistido a su centro de trabajo el día de hoy. Entonces creo que ese es un tema importante mencionar. Se ha evolucionado de una situación con poca presencia de vehículos muy temprano, a las 5 de la mañana. Yo he estado en varios de los patios de inicio de estas rutas y luego a lo largo del día han ido creciendo, y más bien ahora en la tarde, a inicio de la tarde, volvió a caer el volumen de vehículos por la preocupación por los paros. Y cuando comenzaron estas manifestaciones violentas, y justamente lo que afectaba es, lo que me reportan es que ya está volviendo a normalizarse el uso de los vehículos de servicio convencional, lo cual nos vuelve a hacer reiterar la necesidad del respeto a quienes no quieran acatar el paro. Eso es bien importante. Yo creo que el día de hoy más del 86% de los peruanos, de los limeños, han decidido no acatar el paro e ir a trabajar. Yo creo que eso es un hecho muy importante y el transporte ha apoyado este proceso, y el día de mañana queremos que lo apoye con mayor presencia aún todavía. Nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones, de la misma manera como respetamos la libre decisión de quien se pueda adherir al paro, tenemos que respetar la libre decisión de quien desee ir a trabajar. Ese respeto es básico en una democracia. En consecuencia, rechazamos de plano cualquier intento por impedir que las ciudadanas y los ciudadanos puedan ir a sus centros de trabajo. Siguiente pregunta, por favor. Premier, si me permite, sí, por supuesto, una precisión. Cuando hemos dialogado muy temprano, entre las 5 y las 7 de la mañana, con las empresas que no estaban saliendo, los reportes que nos indicaban era que los choferes, en la noche de ayer y en la madrugada de hoy, a través de las redes sociales, han sido amenazados para que no salgan. Y esa fue por eso la reacción inicial de no salir. O sea, lo cual muestra que quienes convocan al paro no buscan a través de la razón y el convencimiento buscar adherentes, sino más bien a través del amedrentamiento a quienes quieren realizar su trabajo. Afortunadamente, muchos de los choferes no hicieron caso a esta situación y han podido trabajar el día de hoy. Gracias, ministro. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Panamericana, con Álvaro Cisneros. Buenas noches con todos los presentes. La pregunta para el señor Adriancén. Señor Adriancén, usted había mencionado que habían organizaciones, grupos vinculados a Movadef que estaban participando de esta movilización del día de hoy. A lo largo de las horas, ¿han podido corroborar esta información? ¿Hay certeza que hay grupos vinculados a Movadef en la movilización? ¿Se ha podido identificar a estas personas? ¿Qué acciones han desplegado el día de hoy estas personas vinculadas a Movadef? ¿Hay certeza de que este tipo de organización de fachada ha participado en esta movilización? Gracias. Sí, efectivamente tenemos información nosotros que la autodenominada Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, CENUL, con sus líderes a la cabeza, hoy se habrían infiltrado en las marchas que partieron de Puente Piedra y se dirigían hacia la Plaza 2 de Mayo. Eso es algo que es de público conocimiento, ya se han denunciado antes a estos líderes por este tipo de filiación y vinculaciones. Por eso es que nosotros habíamos mencionado que nos llamaba sobremanera la atención que en este proceso se hayan ya desnaturalizado las pretensiones de carácter gremial laboral y se había más bien pretendido infiltrar una consigna de naturaleza política. Consigna que ya no hablaba, por supuesto, de estas que pueden entenderse como justas reivindicaciones de los gremios, sino que más bien se aproximaban a lamentables expresiones y llamados a una nueva constitución, a vacancia presidencial, y ese tipo de cosas que nosotros, por supuesto, lamentamos de manera categórica, ¿no? Fíjense ustedes, hay unos colectivos que han estado operando allí
Me refiero concretamente a estos que se han infiltrado en las protestas y que mantienen vínculos además con otros conocidos activistas, que ya no diríamos opositores, sino más bien personas que tienen como propósito, como objetivo, el activismo violento. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Dayana Huerta, de la República. Muy buenas tardes, ministros. Esta pregunta es para Premier. ¿Qué opina del proyecto de Fuerza Popular de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles y que tomen la administración de los centros penitenciarios? Esto debido al alto porcentaje de crímenes. Y por último, ¿qué pasará con la situación del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, si la inseguridad continúa en el país? A ver, permítame por favor referirme a la primera parte de su pregunta sobre un proyecto del Partido Fuerza Popular, según el cual las Fuerzas Armadas tendrían que hacerse cargo de los establecimientos penitenciarios. Lo he dicho yo y lo ha ratificado nuestro ministro de Justicia, y seguramente nuestro ministro de Defensa coincidirá en ello. No es función de nuestras Fuerzas Armadas ir a cuidar penales. Nuestras Fuerzas Armadas no están preparadas para este tipo de tareas. Mal haríamos llevando como herramienta a nuestras Fuerzas Armadas para solucionar este problema. Para ello tenemos, en primer lugar, al Instituto Nacional Penitenciario y, en segundo lugar, a la Policía Nacional. Y hemos visto que el INPE y la Policía Nacional están actuando en tándem y están desarrollando sendas pesquisas en los 62 penales del país con resultados sumamente exitosos. Por otro lado, yo quiero afirmar también que este alto porcentaje de crimen que ahora nos está afectando, con las medidas gubernamentales que se han adoptado, sin duda van a poder solucionar el problema. El señor ministro de Defensa va a hacer uso de la palabra también. Gracias, primero. Quiero reiterar el profundo respeto por los partidos políticos. Yo pienso que el proyecto de ley que he mencionado lo hacen con buena intención. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa y desde el Gobierno coincidimos plenamente con lo que acaba de manifestar el presidente del Consejo de Ministros y también el ministro de Justicia. Más bien nosotros como Gobierno apostamos por fortalecer las instituciones. Estamos convencidos que una de las soluciones a los grandes problemas que tenemos como país es el fortalecimiento de las instituciones. Ello conlleva, obviamente, a un largo proceso. En el caso del INPE, es una función específica del Ministerio o depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y las Fuerzas Armadas tienen funciones claramente especificadas en nuestra Constitución política. Voy a reiterar, porque creo que es necesario, la función principal de las Fuerzas Armadas es defender la soberanía nacional, la independencia y la integridad territorial. Esa es la función principal. Y por eso reclamamos siempre recuperar las capacidades operativas que nos permitan cumplir esta función primordial, establecida como un deber primordial del Estado, uno de los deberes primordiales del Estado. Asimismo, las Fuerzas Armadas también participan en el control del orden interno. Por eso que en esta oportunidad estamos apoyando a nuestra Policía Nacional. Pero que quede claro, no estamos cumpliendo tareas policiales, sino estamos apoyando con acciones militares al cumplimiento de la misión de nuestra Policía Nacional de Perú. También participamos como Fuerzas Armadas en la gestión del riesgo de desastres. También quiero aclarar, no es que nosotros seamos responsables de sofocar incendios, como muchas personas lo creen, sino que nosotros participamos para apoyar a las instituciones que tienen esa función. También participamos en el desarrollo nacional, pero tampoco se debe de creer que las Fuerzas Armadas son responsables del desarrollo nacional, sino que contribuimos al desarrollo nacional, con nuestras unidades de ingeniería, por ejemplo, en la construcción o mantenimiento de carreteras, o también apoyando a los programas sociales. Y otra función, otra tarea que tienen las Fuerzas Armadas es participar también en la política exterior, ayudando
o contribuyendo a la seguridad internacional. Prueba de ello es que tenemos una compañía de ingeniería que está actualmente en la República Centroafricana. Esas son las funciones que cumplen las Fuerzas Armadas. Pero además, como ustedes son testigos, nuestras Fuerzas Armadas, los hombres y mujeres que constituyen estas gloriosas instituciones, no tienen descanso. Están las 24 horas del día en diferentes regiones, en el Braen, en las fronteras, sofocando incendios, apoyando a la policía. Y si la sociedad considera necesario, o si nosotros mismos consideramos necesario, actuaremos de oficio, si se trata de defender al país y de proteger a nuestra población. Creo que eso es sinónimo y es una característica de los hombres que visten uniforme. Me refiero no solamente en este caso a las Fuerzas Armadas, sino también a nuestra sacrificada y gloriosa Policía Nacional. Esa es una característica de los hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria. Pido para ellos siempre el reconocimiento de la sociedad por su invalorable labor, muchas veces poco comprendidas. Por ejemplo, es penoso ver el día de hoy que algunos manifestantes arrojen piedras a nuestra policía. Creo que eso es inconcebible y debería haber una respuesta a la sociedad que defienda a nuestra policía. Creo que eso debería ser parte del compromiso y del reconocimiento que necesitamos las personas, como digo, hombres y mujeres, que dan todo, arriesgando su vida, dando todo su tiempo, todo su futuro, a cambio de paz, seguridad y desarrollo del país. Señor ministro, muchas gracias. Para responder a la segunda parte de su pregunta, le voy a hacer el uso al propio ministro del Interior. Muchas gracias, señor Premier. A ver, vamos a ser claros en este tema. Nosotros, desde el sector interior, claramente establecimos y referimos que este estado de emergencia tenía que funcionar. Y este estado de emergencia está funcionando. ¿O ustedes acaso no tienen conocimiento de las organizaciones criminales que se han capturado solamente esta semana? ¿O es que acaso la liberación el día de hoy de un empresario secuestrado hace 10 días por la organización criminal Los Pulpos y la captura de 4 integrantes no les parece un éxito? ¿O de repente no están preocupados por ese tema? ¿O no saben que el día lunes cayeron los feroces de Lima Norte, una organización criminal conformada por más de 4 personas? ¿O es que acaso no han visto lo que se ha logrado, que es la incautación de más de 8 millones falsos por parte de la Policía Fiscal? ¿O es que acaso no conocen que ha habido una captura importante de extorsionadores y sicarios, los gatilleros del Loco Joel en Comas? ¿O es que acaso no han visto la intervención que se ha hecho el día de ayer y en donde se ha logrado capturar a la banda de extorsionadores, los planchadores de Chicago? ¿O acaso no han estado el día de ayer con el despliegue de más de 14.000 efectivos justamente para el día de hoy y que están contribuyendo con el tema de la seguridad ciudadana y la lucha en este estado de emergencia? Porque si no han visto lo que yo he visto, entonces estamos siendo absolutamente indiferentes y estamos teniendo resultados. En lo que va del año y en lo que va de los meses de esta gestión, ya tenemos a la fecha 51.344 requisitoriados puestos a disposición del Ministerio Público por parte de la Policía Nacional. Ya la responsabilidad de hacer los requerimientos por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, esa es responsabilidad del Ministerio Público. Pero tenemos, sin que termine el año, casi 10.000 requisitoriados más capturados en comparación del año pasado. Tenemos a la fecha 184 organizaciones criminales capturadas, 50 más que todo el 2023. Tenemos 9.336 bandas desarticuladas, 1.100 bandas más que todo el 2023. Definitivamente estamos haciendo un trabajo, creo yo, sumamente importante y estamos logrando éxitos y objetivos en este estado de emergencia con la Policía Nacional del Perú. Y yo felicito y aprovecho las cámaras una vez más para felicitar a todos los hombres y mujeres que forman parte de la gloriosa Policía Nacional del Perú, conjuntamente con los miembros, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, que están absolutamente comprometidos, no solamente en este estado de emergencia, sino en una lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Entonces, las cuestiones o los temas se miden con porcentajes y con números. Y estos hablan por sí solos. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, ministro. Siguiente pregunta, por favor. Nicole Chaguano, de Bets Cable. Muy buenas noches con todos. Premier Adriansen, ¿cómo explica que a pesar del estado de emergencia los crímenes sigan en aumento y las calles no sean seguras? ¿Qué medidas concretas y urgentes implementará el gobierno para garantizar la seguridad de la población cuando el miedo y la violencia ya han sobrepasado las respuestas actuales? Bueno, lo habíamos dicho y yo creo que en algún momento se entendió mal mis expresiones. La declaratoria de estado de emergencia en los 14 distritos en Lima Metropolitana y en el Callao es una herramienta, no es una solución que por sí misma sea suficiente, es una herramienta que da espacios para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por delante puedan combatir la criminalidad. El propio ministro del Interior hace breves minutos se ha referido a todo lo que estamos haciendo como medidas concretas. Fíjese, la creación del Grupo Gorex, la apertura de la línea 111, el Plan Génesis, la intervención que se está haciendo ahora mismo con relación a las actividades de investigación y persecución de estos graves crímenes que tenemos en la ciudad son una muestra clarísima del trabajo que se viene haciendo con el propósito fundamental de contrarrestar esta actividad criminal. Por otro lado, también estamos disponiendo de algunas otras medidas que tienen que ver con la atención de esta situación de violencia y en este campo concretamente podemos referirnos a lo que se está haciendo con los penales. Unos penales que están abandonados hace muchísimos años y que no tenían albergue suficiente. La presidenta Dina Boluarte ha dispuesto el otorgamiento de una línea presupuestal de hasta 3.000 millones de soles para que se puedan construir, refaccionar, remodelar o ampliar penales existentes. Hemos dicho que vamos a ampliar Chayapalca, y la ampliación de Chayapalca con 2 pabellones más significará poder albergar a quienes sean capturados y condenados por el delito de terrorismo urbano. Ellos van a ir directamente a esos penales. Entonces, yo creo que las medidas están anunciadas ya y estamos trabajando en ello. Lo que requerimos es la participación y la colaboración de la ciudadanía y, cuando no, de los propios medios de comunicación para que nos ayuden en la difusión de la verdad de lo que se está haciendo. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Domenico Vizcarra, de Canal N. Buenas noches, ministros. Ayer en conferencia de prensa, el ministro del Interior indicó que las extorsiones y el sicariato se han reducido en casi 72%. ¿Qué sustenta esta cifra de reducción de la criminalidad? Porque algunos, como el exministro del Interior, José Eliche, dice que probablemente se ha confundido y quiso decir 7.2%. Gracias. Muchas gracias. Al respecto, por favor, voy a ceder el uso de la palabra al señor ministro del Interior. Sí, efectivamente, a ver, de repente porque lo leí o lo referí muy rápido, es 7.2%. Efectivamente, son las cifras que nosotros estamos manejando dentro del contexto del tema. No recuerdo haber dicho 72%, de repente en el momento que se ha referido. 7.2% efectivamente, que es la reducción que hemos tenido y que referíamos en comparación con otros años donde el índice de criminalidad era mucho mayor. Y hacía mención con respecto a los años 2014, 2015, en donde esta percepción de criminalidad superaba incluso hasta el 30%, donde estaban otros ministros del Interior y lógicamente en otros gobiernos y otras gestiones. Pero como reitero, el trabajo que nosotros estamos desarrollando conjuntamente con toda la Policía Nacional es un trabajo que viene siendo medido regularmente. Entendemos lógicamente que muchas veces la percepción ciudadana también es contaminada, y tengo que decirlo claramente, es contaminada a veces por alguna información, como vuelvo a repetir y lo dije en la parte introductoria, falsa. Una información falsa, adulterada, que llama probablemente incluso hasta al caos o la desesperación, ¿no? Aprovechando la intervención del señor periodista de Canal N, agradezco la llamada que ha hecho Canal N al Ministerio del Interior, reconociendo el error de haber pasado un video correspondiente a otra fecha y a otra manifestación, y nos ha referido que ha sancionado o está en un proceso de sanción con respecto a los editores de Canal N por la publicación de este video. Pero la pregunta es,
cuál es el daño que ha generado Canal N al pasar o a transmitir estas imágenes y asegurar que eran del día de hoy, y asegurar que se estaba atentando contra una combi, y asegurar que la gente no podía salir a trabajar porque le estaban robando, reventando la llanta o reventando una luna. A veces las disculpas resultan insuficientes porque el daño que se hace, el daño social y la contribución a la percepción y al caos que se genera es absolutamente incuantificable. De todas maneras, como vuelvo a reiterar, señor Premier, agradezco, señor periodista, al canal que usted pertenece por haber reconocido ese error, pero por favor lo que rogaríamos es que tengan muchísimo más cuidado, porque con lo que se están jugando es con la percepción ciudadana, con la seguridad y con la información que le están dando a todos los peruanos. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Ángela Espejo, de RPP. Buenas noches, ministro. Por favor, en ese sentido, mañana viernes se va a realizar el partido Perú versus Uruguay. ¿Cuáles van a ser las medidas a tomar en el contexto del paro de transportes y posibles problemas para el traslado de los hinchas? Permítame, seguramente hay algunas medidas específicas de seguridad que, como siempre en estos casos, se toma el Ministerio del Interior, pero en primer lugar aprovechamos este momento para desear el mayor de los éxitos a la CELE y esperar y confiar en que los resultados que nos traigan sean los anhelados. Un triunfo nos vendría muy bien en general a todos. Pero respecto a las medidas de seguridad para el día de mañana y luego de haber deseado esos parabienes para la selección, se le uso la palabra al ministro del Interior. Las actividades que ustedes han podido advertir el día de hoy, las actividades desplegadas por la Policía Nacional y por la Fuerza Armada, son las mismas actividades que se van a desplegar el día de mañana, con el mismo grado de contundencia para respetar y salvaguardar los derechos de todas las personas, el derecho de ir a trabajar, el derecho de no plegarse a una huelga que consideran cuya convocatoria ya, como lo hemos advertido, se ha alejado de sus fines iniciales, y el derecho también a contar con su patrimonio o con respetar también su propia integridad. Entonces, la Policía Nacional del Perú, conjuntamente con la Fuerza Armada, garantiza una vez más el libre ejercicio de los derechos, y dentro de ellos pues el libre ejercicio también en este caso de la recreación, que es asistir a ver jugar a nuestra selección, a la cual pues esperamos y que en realidad nos llenen con los mejores resultados. Gracias, Premier. Muchas gracias a usted, ministro. Siguiente pregunta, por favor. Última pregunta, Jason Latorre, de Latina. ¿Cómo están ante todos? Buenas noches. Buenas noches. Ministro Santibáñez, usted siempre nos habla de las cifras de detenciones, capturas, bandas desarticuladas. Mi pregunta era si esta cifra no se ha podido ver afectada por estos informes que salieron en dominicales de operativos armados por parte de la policía. De repente esto podría engañarnos un poco en cuanto a cifras. Y lo último, Premier, el Congreso está exigiendo la presencia de la presidenta para que exponga, así como ustedes nos están señalando a través de conferencia de prensa, las políticas de gobierno en cuanto a materia de seguridad ciudadana. Se está evaluando la presencia de la presidenta para que acuda al Congreso de la República en medio de esta ola de criminalidad organizada. Muchas gracias. Yo voy primero. Colegas, miren, nosotros somos absolutamente respetuosos de la división de poderes y, por supuesto, de los dichos de cada uno de los congresistas. Pero la política general del gobierno la dirige la Presidenta de la República. Y yo puedo garantizar absolutamente que las decisiones que se toman en cuanto a la política criminal, en cuanto al enfrentamiento al crimen organizado y a la delincuencia común, todas pasan por decisión y consulta de la señora Presidenta. Todas. Ella es la jefa del Estado y la jefa de gobierno. Y en esa condición, ella tiene pleno y cabal conocimiento de cada una de las acciones que sectorialmente se adoptan. Desde el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, la propia Presidencia, el Consejo de Ministros y cada uno de los sectores. Por otro lado, al respecto también quiero afirmar lo siguiente. El que habla y varios otros ministros hemos estado hoy día desde muy temprano, por disposición expresa de la señora Presidenta, monitoreando la situación del paro. La señora Presidenta también nos ha encargado, entre otras cosas, estar presentes aquí y comparecer ante la prensa nacional para brindar toda esta extensa explicación respecto de cada una de las actividades que hemos desarrollado. No obstante lo indicado,
No niego que en algún momento la señora presidenta pueda tomar la decisión de ella comparecer directamente ante los medios de prensa. Esa será una decisión personal que, de llegar el caso, se les comunicará oportunamente. El ministro Santibáñez, por favor, para concluir. Muchísimas gracias, señor Premier. Fíjese, con respecto a la pregunta, en lo que va del año 2024 se han desarrollado 797.605 operativos. Esta investigación de la que usted me refiere, en la que penosamente han estado involucrados 10 efectivos policiales en una presunta organización criminal llamada Los Arteros del Sur, sobre los cuales ya hemos iniciado un proceso disciplinario muy al margen de las investigaciones penales que tuvieran, hablan de un operativo sobre el que tiene que surgir una investigación de 796.605. O sea, no veo yo la diferencia en el tema de la pregunta. Y algo más bien me permite aprovechar su pregunta para referir algo. Yo siempre he tenido una frase, y es una frase que le he repetido en reiteradas oportunidades. Creo que para absolutamente todos, y empezando por este ministro, es tan delincuente el efectivo policial que recibe 10 soles de una coima como aquel que te arma muñecos. Y cuando te arma muñecos, hacemos referencia no solamente penosamente a ese tipo de actos, sino también a aquellos que están en unidades especiales y en donde a veces te arman muñecos que terminan en carpetas fiscales. Esos son tan delincuentes como el que recibe 10 soles. Pero esos números no se ven perjudicados con los 796.905 operativos realizados y que han logrado o que han determinado especiales capturas, especiales objetivos y, lógicamente, que vienen significando una lucha frontal contra la criminalidad organizada y la delincuencia común. Gracias. Bien, de esta manera Vamos culmina la a conferencia de prensa ofrecida por el Premier Gustavo Adrianzen y los ministros de Estado sobre el balance del paro convocado por un grupo de transportistas el día de hoy. Lo hacemos también como una tarea de todos, desde todos los sectores, y con la plena participación de nuestra ciudadanía, y por eso es relevante este corto video que vamos a presentar, que nos han estado transmitiendo y compartiendo los alumnos, los estudiantes que están en clases que se desarrollan de manera remota. El ministro de Educación, Morganquero, está presentando un video de los estudiantes que hoy han trabajado de manera remota en las escuelas a nivel de Lima Metropolitana. Con sus ganas de aprender y de hacer Perú. El Perú no se detiene.